Grabo en la nave. Bueno, hoy vamos a ver entonces tecnologías referentes a la industria 4.0. Como pilar de estas tecnologías existe todo lo que es la interacción con la nube en sí, ¿no? Toda la computación que viene de interacción con la nube, la fabricación aditiva que puede ser en 3D o en 4D, todo lo que es realidad aumentada en sí, las grandes bases de datos o Big Data, robots que son autónomos, sistemas de simulación que hacen interacción en plataformas, inclusive con el cliente, que mejoran nuestros diseños. Entonces ahí estamos hablando de integraciones no solo verticales como en determinadas organizaciones que iban tomando puestos dentro de lo que es la cadena de valor, sino también horizontales en todos los ámbitos. Y bueno, el Internet de las cosas, ¿no? El IoT, y para todo esto, y que esto no nos traiga aparejado distintos tipos de problemas, es fundamental todo el sistema de ciberseguridad. Bien, entonces, muchos de todos estos aspectos que estamos viendo ya existen, entonces que nosotros podemos decir que estamos en la parte de industria 3.0. Ahora, en algún momento esto va a estar completamente generalizado y globalizado, va a estar implementado en todos lados. Y cuando esto ocurra, los sistemas productivos se van a transformar de manera acelerada y con cambios prácticamente totales. Lo que se va a ver como sistemas productivos, como fábricas inteligentes, de productos inteligentes, van a cambiar drásticamente toda la concepción de lo que es la fabricación en sí. Entonces, nosotros teníamos antes, sí teníamos líneas de producción, obviamente, y teníamos celdas de producción también, como pudimos ver en las últimas dos clases al principio de lo que era un sistema lean de producción que ya optimizaba con un sistema pull lo que era un sistema push. Pero ahora va a estar todo perfectamente integrado, totalmente integrado, automatizado, y ¿eso a qué nos lleva? A una optimización del proceso en sí. Y si tenemos un proceso optimizado, vamos a tener mayor productividad y mayor eficiencia. Con eso vamos a bajar nuestros costos. Ahora, la relación que vamos a tener con nosotros, con nuestros clientes y con nuestros proveedores va a ser completamente distinta, porque vamos a estar en plataformas interactivas. Y esto no es menor con el tema de los clientes, porque cada vez se apunta a poder direccionar más nuestros productos y ver qué es lo que los clientes necesitan de modo personalizado en sí. Entonces la relación clientes, productores y proveedores va a cambiar también. Y después otra cosa fundamental que va a cambiar la interacción, ¿no?, entre lo que es máquinas y humanos, eh, según sea el avance tecnológico. Y eso lo vamos a ver cuando categoricemos los distintos tipos de robot por generaciones en sí, ¿no?, de primera generación, segunda generación, tercera generación, etc. Bueno, ¿a qué llamamos nosotros Big Data? Bueno, son bases de datos, generalmente se estima que son bases de datos mayores a 30 terabytes. Ya se está hablando también de bases de datos de petabytes de capacidad. O sea, tienen un gran volumen de información que pueden estar estructurados o no. Si no están estructurados, lo tenemos que estructurar porque nosotros vamos a hacer un análisis de eso. Y se define que pueden aportar información, o sea, pueden, porque bueno, hay datos que nosotros vamos a tomar y datos que vamos a descartar. Entonces, pueden aportar información o no pueden aportar información. Pero esto es para todo tipo de información, para todo tipo de organización, ya sea para producir bienes o para producir servicios. Y esta información la podemos sacar para intereses particulares de distintas partes de nuestra organización, ¿no? Bien, entonces, podemos decir que esto es un conjunto de datos o todas las combinaciones que podamos hacer, que son muy variables en cuanto a la complejidad, porque podemos tomar datos diversos en sí, entonces el análisis no es tan fácil de hacer.
es difícil poder efectuar en poco tiempo un análisis de semejante cantidad de datos. Para eso se necesitan equipos muy potentes y software especializado. ¿Por qué? No lo podés analizar con la tecnología y herramientas y programas, digamos, de los que se utilizan convencionalmente. Por eso necesitamos tener software especializado, ¿no? Hay empresas especializadas también que dan este tipo de servicios en sí. Por ejemplo, Amazon tiene varios tipos de servicios de estos que te pueden tomar datos específicos que vos necesites, son de fácil utilización. En realidad todo está hecho como es Smart para que sea lo más... perdón, voy a sacar entonces, esa es la definición que nosotros tenemos de Big Data. Bien, entonces, hasta acá se entendió bien lo que estamos analizando de Big Data. Sí. Sí, sí. La parte de estructuración, Sí. no la logré entender. ¿A qué se Porque hay refiere con datos que vienen estructurados según análisis que querramos hacer nosotros, o sea que tenemos la información de determinada manera, y otros que no. Entonces primero los estructuramos en función de lo que nosotros queremos saber y después lo analizamos. Ok. Ahí más o menos va. A ver, la estructuración no es algo estándar, cada uno va a estructurar las bases de datos según la información que le quiera sacar. Y a eso le vas dando grado de importancia. Entonces, claro, entonces ahí ves cuáles cumplen con la estructura y cuáles no, y parte de esos datos lo desechás. Lo que pasa es que estamos hablando de muchísima información, ¿no? Claro, Entonces, como procesar la información que te llega, porque hay claro, información que sirve y otra que no. Y la tenés que analizar. Claro. O sea, no es solo cuestión de que aparezcan los datos ahí. Tenés que ver, a ver, los datos pueden ser actualizados o no, y las cosas cambian muy rápido. Por ahí hay datos de no hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo para mí que estoy acostumbrado a que los cambios sean más largos, por ahí ustedes menos, ¿no? Pero no te sirve información por ahí de hace un par de años con respecto a determinados, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Esto mismo que estamos haciendo ahora, interacción por distintos tipos de plataformas para educación, ponele. ¿Se usan? Sí. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Dónde se usaban generalmente? Y en países más desarrollados. Y se generalizó por ahí con la pandemia. Entonces, por ahí datos de preferencias del cliente 2018-2019 ya no te interesan, porque realmente se empezó a usar mucho en el 20 y en el 21. Te conviene recabar esos datos. ¿O hiciste alguna mejora en lo del 21? Ahí está, ahí vamos. Eso depende de la organización que tenga. Perfecto. Y bueno, y si no lo haces porque no es tan fácil tener la gente preparada, el equipamiento y el software preparado, hay empresas que se dedican a darte ese servicio en sí. Entonces, vos tenés distintos tipos de aplicaciones para que puedas hacer ese análisis, porque es un análisis bastante complejo en sí. A ver, vamos a pasar al próximo slide. Entonces, ¿para qué sirve esto también? Bueno, va cambiando decisiones que nosotros podemos tomar con respecto a, por ejemplo, lo que es un ERP. Acá me confundí, perdón, puse MRP, me agarró de organización, pero esto es un ERP, lo voy a cambiar cuando le pase el dato, ¿no? Una planificación que vos vayas a hacer, un CRM, que es la relación que el management, la gestión que vos tenés, ¿no? con clientes, etcétera. Porque va a cambiar todo, porque entonces vos vas a poder planificar mejor con datos que son reales. Y más allá de que ponele que no encontremos determinado tipo de información o de registro dentro de lo que es el Big Data. Bueno, nosotros también vamos a tener un montón de acceso interno de nuestra compañía a distintos tipos de informaciones. Por ejemplo, lo que estábamos viendo hace un rato con el último diagrama de flujo, ¿no? Uno de cada cuántos pedidos son aceptados, qué, quién, por qué.
toda esa información nosotros también la podemos utilizar y la vamos a agregar a todo esto dándole una estructuración donde nosotros podamos tener indicadores que son indicadores sensibles, que son propios de nuestra organización, que nosotros vamos a analizar. Entonces, ¿para qué sirve esto de forma eficiente, digamos? Bueno, combinando datos relevantes. Entonces, nosotros vamos a combinar distintos tipos de datos relevantes para que sea un análisis de gestión donde yo pueda tomar decisiones estratégicas fundamentadas, como dice ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces son intuitivas, muchas veces es como va la corriente del mercado, pero supongamos que estamos desarrollando un producto nuevo y vamos por un camino con ese producto nuevo, el que sea. Y vemos que en distintos lugares de interacción, en plataformas de clientes, porque uno hace seguimientos personalizados, etcétera, lo que se está buscando por ahí es algo similar a lo nuestro, pero no que lo habíamos encarado por ahí. Bueno, si no lo terminamos de hacer, podemos recurrir rápidamente a poder cambiarlo. A veces pasa con algún tipo de productos que se lanzan a mercado y que tienen algún tipo de, no sé si defecto, no sé si llamarlo defecto, pero digamos que algún tipo de insatisfacción parte de ese producto tiene y los usuarios lo expresan. Bueno, trataremos de modificar eso y sacar rápidamente del mercado el resto. Pero eso antes tardaba mucho tiempo en hacerlo. Ahora con todo lo que es la red en sí y cómo interactúa la red en sí, vos podés sacar tendencias, ¿no? Tendencias que te vayan dando datos para moverte mucho más rápido. Entonces puedo innovar rápidamente en los productos que tengo, en los servicios, y lo puedo ajustar y lo puedo direccionar directamente a la demanda que yo veo que tiene el mercado. Lo mismo que el análisis de satisfacción que te acabo de decir, porque hay redes, hay foros, hay un montón de centros que vos podés buscar, hay robots de búsqueda que te sacan toda esta información también, ¿no? Lo mismo que hace, por ejemplo, Google u otras plataformas, que vos pones determinados tipos de palabras claves que se estén buscando y el robot busca esas páginas con esas palabras clave. Digo el robot porque es un algoritmo que va buscando distintos tipos de palabras clave, así vos podés posicionar una página. También se toma en cuenta, por ejemplo, el tiempo de lectura, cuánto tiempo permanece la gente ahí. Vos tenés una oferta dentro de tu página, distintos tipos de productos y servicios que das, cuánto tiempo está en cada una, qué cantidad de ventas concretas o no con ese tipo de página, qué cantidad de consultas. Bueno, hay un montón de cosas que puedes sacar. De hecho, Google, más allá de que las puedes pagar, ¿no? Pero te va posicionando las páginas por cantidad de visitas, por cuánto tiempo se quedan, por qué tipo de contenido, y hay determinados tipos de contenido que los destacan más que otros. Por ejemplo, los que apuntan a todo lo que es una sustentabilidad del planeta, que abarca todo, ¿no? No solamente lo que es renovable, sino que vamos a ver algo también de cómo se estructura la parte de Smart City, la parte de energía renovable, residuos, por ejemplo, ¿no? Hoy vi algo que, si les interesa, lo vi en LinkedIn, vi el primer mapa, no había visto ningún otro, quizás ya existía, pero yo no lo conocía, el primer mapa de Argentina, donde tiene todos los basurales. Hay un montón. Hay un montón. El viernes en nuestra regional se desarrolló una reunión del foro docente de ingeniería mecánica, ¿no? Yo pude exponer junto con Damián esto de 4.0 y algunas de las cosas que les mostraba, porque todo esto tiene que ver con todo, también nace ahí, por eso lo vamos a explicar, ¿no? No, va de la mano, va completamente de la mano, todo el desarrollo. Es la gestión de residuos, qué hacer con los residuos. Bueno, hoy vi un mapa, la verdad que me pareció algo muy, muy interesante. Y de ahí también se estudia, porque vos sabés toneladas de residuos que sacás, qué estás reciclando, cuánto producís, dónde, cómo es el transporte
de todos los servicios de recolección, qué llevan y a dónde llevan y cómo y por qué. Bueno, y eso sale de una base de datos general que vos pesás, vos ya taraste el camión de residuos, va y viene con una determinada carga, con una determinada cantidad de toneladas, que son las que puede aceptar el camión. En realidad, muchas veces, con tal de no ir y volver, lo terminan matando al camión con la carga, pero bueno, eso es otro tema que no debería haber comentado ahora que puse el REC. Bueno, entonces, tomamos decisiones con certeza o con mucho menos incertidumbre, que como las tomamos en un tiempo casi real, podemos reaccionar muchísimo más rápido con todos nuestros productos y nuestros servicios. ¿Y qué vemos también con el Big Data? Bueno, podemos vemos lo que es el tráfico en la web, lo que son previsiones financieras, publicidad, redes sociales. Hay alguien que quiere entrar. Aguarden un segundo. Cuando vamos al tema de publicidad, bueno, nosotros tenemos datos de anuncios digitales, compras efectivas, cuánto número de clics hicieron, cuánto de efectivo fue nuestro proceso en línea o no, cuánto podemos mejorar la interacción con el cliente para saber si compró, por qué, y si no compró, por qué, y el postventa, cómo fue, etcétera. También puedes tener publicidad direccionada, ¿no? Sobre determinado tipo de anuncios, más allá de que sean, obviamente, que son pagos. ¿Cuánto te mejora esto desde que salió el anuncio? ¿Cómo varió la entrada común que tenías antes de los anuncios en sí? Y si los anuncios permitieron mejorar todo esto. Después, bueno, tenés las redes sociales, ¿no? Que ahí tenés la opinión del usuario. Había una regla que me decían que un cliente insatisfecho puede generarte opiniones, malas opiniones de tu propio producto 10 veces más. O sea, cualquier comentario sobre la insatisfacción de algún producto que nosotros tenemos, bueno, es complicado en las redes. Nosotros como organización tenemos que tomar la posta en eso. Después, a ver, cuando hablamos de previsiones financieras, vos rápidamente podés saber a escala mundial y local qué está pasando, que antes era muy difícil. Entonces tenés previsiones, ¿no? De determinados sectores y subsectores. Por ejemplo, la tendencia que hay estos últimos meses a un incremento muy, pero muy grande en todo lo que es energía. La energía cuesta mucho más cara en todo el mundo en los últimos meses, aumentó muchísimo. Aumentaron todos los commodities internacionales desde antes de la pandemia. Ahora hay distintos países, inclusive China, hay crisis energética inclusive en China, entonces restringen la venta de determinados bienes que producen energía. Hay costos que se fueron porque se utiliza energía de forma intensiva para poder obtenerlos. Bueno, y eso te lleva a tomar decisiones. Vos ves cómo está el mercado global. Vos sabés que si tenés que hacer algo acá, en nuestro país está bastante alejado de los centros de producción. Si tenés que importar algo, depende del volumen que tenga. Bueno, digamos que el flete aumentó por 5 o por 6 el valor que tenía a mediados del 19. Y esos datos son estratégicos a la hora de saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Paro el barco en Santos? No sé cuánto tiempo va a estar, porque andás a ver hasta que venga otro barco para acá y que valga la pena, que lo carguen, dejan el contenedor ahí haciendo dedo, viene, lo descargas en Montevideo, lo descargas en Buenos Aires, mandás el otro barco por el río, o me conviene bajarlo ahí, o viene del otro lado y me conviene bajarlo en Perú, me conviene bajarlo en Chile. Bueno, ese tipo de decisiones, poder tomarlas rápido, es buenísimo, porque si no, te quedás afuera. Después, Profe, consulta. sí, ¿Todo sí, eso dale. es logística de una empresa? ¿Todo lo que está hablando en este momento? Y depende a qué te dediques, sí, claro. Ponele que tenemos que presupuestar una obra en Paraguay, ¿no? ¿Qué hago? Yo tengo que importar parte de los productos, parte los fabrico en Paraguay y parte tengo que importar.
¿Y Sí, cómo sí, importo? yo calculo como, claro. Es Vos, como yo sacar, puedo, claro, yo te mando un barco, el barco y pasa de China, ponele que pare en algún puerto europeo, no, ponele que vaya derecho a Brasil, porque Brasil sí tiene volumen de compra lo suficientemente grande entre todo lo que tiene para que le llenen un barco de contenedores y lo manden. Y va uno atrás del otro, ponele. Ahora, cuando llegan los contenedores ahí, ¿qué hago? Los bajo, los desconsolido, ya hablamos del tema de desconsolidación, ¿no? Sí, zona franca, aduana, desconsolidación, creo que no, o no estaba. o fue en otra materia. Sí, Bueno, sí, en organización lo mismo. en la organización ya estoy cruzado, pero bueno, se los puedo explicar. Desconsolidación es cuando yo traigo un contenedor, lo bajo y le saco lo que tiene adentro y lo paso a otro lado. Que no sea un contenedor, ¿no? Porque si no son el mismo contenedor. Generalmente cuando vos traes mercadería dentro de un contenedor lo llenás a fondo. Entonces vos tenés contenedores que son de 20 pies cúbicos y contenedores de 40 pies cúbicos. Y en función de eso son los camiones que tenés que sacar, que van a ser más que el volumen que tenés, porque ponele que tenés determinado tipo de mercadería que jugás al Tetris, se puede apilar, que después no la podés transportar así. Entonces, ¿qué hago? Dejo el contenedor ahí, lo desconsolido y mando, no sé, vamos a hacerla fácil. Ponele que traigo un contenedor de mercadería y que eso son 2 camiones. Mando 2 camiones desde Santos al lugar que vaya de Paraguay, ponele, o sigo con el barco, bajan los contenedores ahí en Santos, esperan que venga otro barco para acá, porque generalmente no hacen, no vienen, pero ponele que sí, lo bajan en Montevideo, en Buenos Aires, lo cargo en otro barco, lo llevo hasta Paraguay, lo desconsolido en Asunción y ahí mando los 2 camiones, o no lo desconsolido nada porque es un lío bárbaro, meto el contenedor adentro del camión, el contenedor arriba del camión y con ese camión voy, que también lleva una grúa y lo descargo de donde va, ponele. Eso sí lo tomas en cuenta en planificación de empresa, depende a lo que te dediques, sí, por supuesto. Y cómo lo vas importando también y el tiempo de respuesta. Y ahora ves todo en tiempo real, ves dónde está el barco, sabes cuándo el barco está a puerto, sabes cuándo se descargó la mercadería, eso se puede seguir ahora en tiempo real, perfectamente en tiempo real. Después, bueno, está el tema de transbordo, de barco, hay veces que se complica, pero bueno, no sé si te contesté con esto. Te estoy Sí, hablando de un perfecto, contenedor perfecto. solo, pueden ser muchos. A ver, No, si voy a... perfecto. Yo me imaginaba que había como una opción limitada que te ponía, digamos, el transporte. Y bueno, es así. No, Sí, no me bueno, es imaginaba que había verdad. tantas posibilidades. A ver, Rodrigo, es verdad. Yo vos hablas con un despachante y te dice, no, no, la mejor opción es Santos, te cotice Santos. Y después hablo con otro y le digo, no, buscame algo mejor, porque de Santos es un descontrol, tengo que pasar por la aduana brasilera, la paraguaya, pasa por esa ruta, yo que sé cuándo va a venir. No es más barato ir por acá, tengo el Paraná que es enorme, tengo que poder llegar por el Paraná a Paraguay. Se llegan todos los barcos con soja, ¿cómo no van a llegar? Bueno, a ver, espera que te averigüe. Y va a buscarse a otro, y así se te va. Está bien que en parte se te tiene que ocurrir a vos también, ¿no? Y eso No, lo claro, ganás con un poco de experiencia. es como sacar un pasaje en avión para irte a algún lado, ir haciendo escala y que termine saliendo más, hacerlo más rápido, más barato, de alguna manera. A veces hubo época que te convenía cruzar de acá en ferry a Montevideo y tomarte el avión de ahí. Claro, claro, pensé en eso cuando hablaba. Por eso. Claro, tal cual. Y eso lo hacemos si querés viajar en realidad. Va, nosotros que digamos que no nos sobra nada, si te la podés ahorrar, te la ahorrás. O si ves una escala y decís, a ver, este directo me sale, no sé, por decir un número, me sale el pasaje, ponele que vaya yo a Madrid, me sale este que va, bueno, ponele un poco más lejos, yo que sé, Italia, este me sale $2.500, pero si me la banco 10 horas en Ámsterdam, me sale un 30% menos. Y ahí ves si te quedás durmiendo ahí o salís y vas, yo qué sé. Uno analiza esas cosas. Acá es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Bien, entonces, vos tenés previsiones financieras, que eso es fundamental. El costo del dinero, el costo del capital, lo que uno va a pedir. Y después, los usuarios siempre dejan, cuando hablamos del tráfico en la web, muchísima información en la web. Y ahí podemos
recoger un montón de datos, ¿no? Todos esos datos que yo le decía, y uno puede recopilar esos datos y ahí sí tomas la decisión de a qué le das más valor o no. ¿Y eso qué sería? Bueno, datos inteligentes. Entonces, con todo esto que estuvimos hablando, vos agarrás todo ese Big Data que tenés, que lo tenés estructurado o no, con todo esto que le dije. Obviamente cada uno va a tener sus indicadores, ¿no? La publicidad va a tener un indicador y la previsión financiera va a tener otro, lo que rescato de las redes sociales va a tener otros indicadores, pero digo, una vez que tengo todo ese volumen de datos, lo que yo tengo que hacer es pasarlo por un tamiz, ver qué sirve y qué no, refinar toda esa búsqueda en sí, y entonces ahí entra en juego lo que llamamos datos inteligentes o smart data, que sería transformar ese big data que nosotros tenemos en conocimiento para lo que es el desarrollo de nuestra actividad, ya sea de bienes o servicios, que lo sacamos sí de los datos que tenemos del big data. A ver, vamos a pasar una más. Bien. Entonces, ¿qué aplicaciones se pueden dar? Ejemplos que podemos aplicar con lo que es el Big Data en sí. Bueno, nosotros al tener un volumen histórico de información en un centro de atención que podemos tener al cliente por postventa, el call center que podamos llegar a hacer, bueno, vamos a tener información de atención al cliente que nos va a permitir de forma muy rápida interactuar con quienes consumen nuestros productos y así tendiendo a elevar el nivel de satisfacción, ¿no? Podemos estructurar ventas minoristas. Cuando vos tenés ventas minoristas en algún local de expendio, no sabés muy bien el perfil de la gente que viene, que va, cómo lo organizás, pero ahora cada vez se compra más por internet las cosas. Entonces, más allá de que se compren en tiendas o no, nosotros podemos tener información de lo que necesita el cliente en sí. Y podemos tener análisis de los hábitos de compra, de qué tipo de grupo de gente compra qué cosa, bueno, y ver qué tendencias, qué vienen a preguntar, qué tendencias hay. Vos podés sacar cuál es la evolución de tus productos, porque básicamente con la información de las necesidades podés sacar determinados tipos de productos nuevos, bueno, etcétera. Diseño de productos o servicios. Bueno, entonces si yo uso contenido de redes sociales, de portales especializados en algo, yo rápidamente puedo centralizar las opiniones que pueden tener los clientes en la mejora de productos y servicios con la interacción que tienen ahí con el mercado en sí. A ver, empresas, por ejemplo, de manufactura pueden seleccionar sensores, que no son los RFID, que bueno, son radiofrecuencias de identificación que usan telemetría. A ver, nosotros hablamos de esto de una conexión, por ejemplo, de una línea de producción en sí. Más allá del software que tengamos administrativo y de vuelta que hoy estuvimos hablando, ¿no? Que tenés el IF, el pedido de cotización, el sí, el no, plazo de entrega, bueno, tengo la orden, bien, una vez que pasa la orden de compra, veo si le cobro el adelanto, se acreditó, saco el material, bla, bla, bla. Después tengo toda una interconexión. ¿Y con qué se hace? Bueno, tenemos este tipo de sensores en sí que van a recibir datos que se sacan por telemetría. Por ejemplo, cargadores para vehículos eléctricos, estuvimos viendo uno, yo estuve trabajando un poco con eso, y tienen todo un servicio de pago, estos, no voy a hacer propaganda con eso, pero tienen todo un servicio de pago que es todo cashless, entonces tenés 20 idiomas, podés pagar como quieras, con cualquier tipo de tarjeta, mercado pago, bla, bla, bla. Ahora, ¿cuánto sale la carga, el kilowatt de carga? ¿Sale lo mismo a las 9 de la noche que a las 4 de la madrugada? Esto es una pregunta. No. ¿Cuántos tipos cómo se dividen las tarifas eléctricas por horario diario?
más o menos. ¿En cuántas partes? Che, eso lo tienen que haber visto. En serio. Ingeniería 2 hicieron todo. Ahí ven energía. ¿No? Uno. Sí, sé que está dividido, pero no recuerdo. Bueno, tenés pico, valle y resto. Entonces, el horario más caro es el pico. No voy a entrar de qué hora a qué hora es el pico. El más barato es el valle, que es el de que va de 11 de la noche a 5 de la madrugada, creo. Sí, 5 o 6, 5. El pico va de 7 a 11 y el resto es el resto. Y el pico te puede llegar a salir, depende de la zona del país, 3, 4 veces más caro que el pico. El pico que el Pero, valle, profe, o el doble o el triple. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que mandar energía de punta en horario pico, vos necesitas más cantidad de energía, entonces entran al sistema interconectado sistemas que son más ineficientes que los que ya están. Vos tenés en Argentina, de paso se los explico, total son 2 minutos. Vos tenés en Argentina lo que se llama energía de pasada, que se le da prioridad de despacho, por ejemplo, a las hidroeléctricas, porque el caudal de agua lo tenés en ese momento. Bien, las renovables tienen la misma prioridad, la nuclear también. Y después entran las máquinas más eficientes, de ciclos combinados más eficientes, los más modernos, que producen los megawatt hora a menor valor. Ahora, en la medida que vos necesitas más energía y esas máquinas no te dan, entran en servicio otras máquinas que están en stand-by y que son más ineficientes, que salen más caros, entonces el costo de la energía en ese horario es más caro. Ahora, cuando llegás a un valle de las 11 de la noche a las 5 de la madrugada, que se consume muchísima menos energía, baja todo eso y por eso la energía sale más barata. Y en el resto lo mismo. Es una simplificación, digamos, pero viene así. Entonces, vos tenés controles por telemetría y con la telemetría que haces, sacás el valor exacto en ese momento de cuánto está costando en ese punto de carga de kilowatt, por ejemplo. O tenés telemetría que te va diciendo con determinados tipos de radiofrecuencia la interconexión entre máquinas en sí. Ya te dejo. ¿Qué pasa a veces con este tema de radiofrecuencia? Hay algunos países que se prohibió esto porque interferían con determinadas bandas y frecuencias, por ejemplo, de uso militar. Bueno, y entonces habrá que cambiar, en ese caso, las frecuencias en sí, desarrollar otro. Sí, ¿a quién interrumpí? Que alguien me yo quiso quería decir algo. preguntar que a nosotros en el medidor nuestro nos cobran siempre la misma tarifa, ¿no? Sí, claro, Pero pero porque es uso el precio, domiciliario. varía el precio para el distribuidor, el que nos distribuye a nosotros. No, el consumidor final, que al distribuidor por supuesto, pero al consumidor final también. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos una tarifa que no discrimina, pero no discrimina porque nosotros somos usuarios finales y estamos trabajando en monofásicas. Allá si tenés trifásicas sí te discrimina. Después tenés distintos tipos de tarifa, T1, T2, T3. Depende del tipo de tarifa que tengas, ya te empieza a discriminar. Si sos una empresa, ni hablar. En Europa discrimina hasta los usuarios domiciliarios como nosotros. Por ejemplo, yo tengo amigos que me decían que si estaban pagando una tarifa eléctrica, no me acuerdo exactamente el valor, pero ponele, no sé, de 80 euros, 100 euros, 150 euros, le están viniendo 500 euros. Entonces, ¿qué empezaron a hacer algunos? Programan el lavarropa para que empiece a lavar después de las 12 de la noche. Cosas que pueden cocinar con microondas, bla, 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 la cocinan ahí, después la calientan y se la comen al mediodía, por ejemplo. Son algunos de los tipos de ahorro de energía, porque inclusive el domiciliario está medida el agua también, el agua es carísima, ¿no? Es más cara que la energía. Ahora no sé. Acá no sé si te contesté con eso, pero sí las empresas, la mayoría de las tarifas que vos ves en empresas hay más de 1000 tarifas distintas eléctricas en Argentina. Me han dicho 1200, pero ponele 1000, porque dependen de impuestos municipales, provinciales, regionales, nacionales y el costo de la distribuidora. No es lo mismo una cooperativa de un lugar
que una terrible usina, lo que hace, por ejemplo, Central Puerto, ¿no? No es lo mismo, no tiene los mismos costos, no tiene el mismo volumen de venta ni el mismo costo. Cuando vos salís de lo que es el AMBA, la energía en el resto del país te puede costar el triple. Hay lugares que te puede costar 4 veces más. Y si estás en determinado lugar alejado y lo único que tenés es por ahí algún tipo de cooperativa que se dedica a eso, y la máquina la tenés que prender igual, la mantenés a régimen igual, generalmente no son máquinas muy modernas, y no tenés tantos usuarios, la energía es más cara, porque la tenés que tener disponible. Con esto, ¿te contesté? Sí, perfecto, profe. Gracias. Bien, no, de nada. Bueno, entonces, ¿qué nos da el tema este de Big Data también? Con respecto a lo que es la calidad en sí del Big Data. Bueno, nosotros también vamos a tener, por ejemplo, si vamos a los sistemas de salud, como dice ahí, registro de pacientes, los datos de salud de ese paciente, si eso no es alérgico, tipo de sangre, tipos de tratamiento, y eso de forma inmediata, y eso va a estar perfectamente subido en la nube. Hay un proyecto que hicimos con la universidad en el 2014 de Smart City, donde la UBA, nosotros nos encargamos de Green Building, la parte de Green Building. De eso me encargué yo con un equipo, pero la UBA hizo toda una parte de estudio para lo que llamaba tarjeta ciudadana, donde esto ya lo tenían en una tarjeta y estaba todo centralizado. O sea, si no te vuelves loco con el pasaje de historia clínica y por ahí tenés un accidente y tenés que saber qué tipo de sangre le vas a poner, porque te puedes matar, ¿sí? Ante la duda por ahí no se hace nada. Entonces, en la parte de salud, por ejemplo, se estilaba mucho enviar determinados tipos de médicos y un centro de atención en las minas. Acá hay muchas minas donde trabaja un montón de gente y determinados tipos de consultas necesitaban para gente permanente ahí. Ahora muchísimas de esas consultas, y un montón porque depende de la cantidad de gente que trabaje, son muchos y se quedan mucho tiempo, después bajan y así. Ahora hay muchos servicios de este tipo de sanidad que se dan por interacción con profesionales, inclusive el robot, según determinado tipo de respuesta, ya va derivando y se lo pasa directamente al especialista. La parte de administración. Supone que la parte de administración, cuando nosotros mejoremos, por ejemplo, todos los ejemplos que vimos de interacción, desde antes que entre, inclusive dentro de la línea de proceso, porque tenés if, sirve, no sirve, etcétera, etcétera, vos haces auditorías anuales de todos los bienes que tiene la compañía, inclusive vas viendo operación por operación dónde está el material y qué tiene, porque esos son activos de la empresa, los accionistas tienen que saber. Si vos tenés todo eso perfectamente centralizado, bueno, es muchísimo más rápido. Entonces, en la parte de administración va a haber una gran eficiencia. Nosotros tenemos, ¿no?, teléfonos, casi todos son Smart ya, y tenés localizaciones, GPS, entonces vos con eso podés hacer controles de tránsito, optimizar todo lo que es el tránsito en sí, y también dirigirte al consumidor perfectamente. ¿Cuántos de ustedes usan el Waze como sistema de navegación? Acá, Bien, bueno, hay uno, somos dos, algunos más debe haber. El ¿Viste Max, cuando el Max. Sí, te consume un montón de batería igual el Waze. Sí, bueno, pero yo lo llevo enchufado. Ah, listo. Lo llevo enchufado del encendedor, ¿viste? Lo enchufo de ahí. Me consume mucha batería, pero no detecta los atajos porque no es inteligente. Una vez está más avisado en distintos caminos, mirás para adelante y decís, no, doblo acá, esquivo por acá, pasó por allá. La máquina eso no lo detecta por ahora. Pero fíjate que De cuando vos todas maneras, parás, José, el sí, Waze sí, superó ampliamente al GPS tradicional. sí, claro. Completamente, Un completamente. cambio total, porque aparte te pregunta. Integra mucha más información a tiempo Pero real. claro, a tiempo real porque es interactivo. Entonces, depende de quién tenga de copiloto que está mirando, mira y me dice, bueno, por dar un ejemplo de algo, ¿no? Control policial a 400 metros. Puede Eso es ser solo un mágico. ejemplo. Puede decir cualquier otra cosa. Entonces, cuando Pero las llegamos, cámaras también.
bueno, por supuesto, cuando llegamos y pasamos por ahí, yo no, pero el copiloto se fija y te pregunta, ¿viste? ¿Sigue estando ahí? Sí, no. Me avisa y me habla directamente y me dice, tenés un vehículo detenido 600 metros más adelante. O cuando habla de varios, sé que habla de un tipo de colisión. Cuando vas por Panamericana, volvés en esos lugares, o General Paz, hay un choque y ya estoy llamando y diciéndole, mirá, no voy a llegar horario, ¿qué hago? ¿Sigo, voy o no voy? Porque no sé. Y eso lo ves en tiempo real. Te cambia las rutas en tiempo real. Total, vos venís haciendo un tipo de ruta y te dice, no venga, no sigas por ahí, agarrá por allá que vas a llegar, no sé, 5 minutos más rápido. Eso pasa todo el tiempo y sobre todo en la ciudad. Bueno, ahora vos parás y te da una publicidad. Entonces, esa publicidad es direccionada. Y depende de qué ponés vos y qué no podés y qué no ponés, te va dando distintos datos de lo que son tus clientes. O sea que vos fijate que todo el tiempo te están bombardeando con información en función de las cosas que vos estás buscando. O sea, la publicidad es perfectamente direccionada. Transacciones financieras, ¿me va a pagar? No me va a pagar. ¿Es un cliente confiable? No es un cliente confiable. Hay veces que muchos negocios no los haces porque vos no entregás financiación y si el otro no tiene la financiación, no lo haces al negocio porque por la desconfianza que tenés de si vas a tener el pago o no. A ver, yo no sé en otro tipo de productos, pero vos para traer cualquier, por lo menos la mayoría de las fábricas que pude hablar y tener algún tipo de transacción así comercial con China, está todo bien con el precio, bla, 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 pero vos le tenés que girar la plata 70% y recién ahí empiezan a fabricar algo. Y el 30% antes de que te lo carguen en el camión, antes del por más que te lo contrates CIF, aunque sea con todo. Y si no llegás a ese 70, ¿cómo lo financiás? ¿Cómo negocias un 60, un 40? Bueno, vos podés evaluar perfectamente haciendo el análisis de riesgo, ver cómo viene el mercado, ver cuáles son las tasas de interés que se están pagando, etc. Entonces, toda esa parte de transacciones financieras, vos te podés prevenir de no entrar en fraude y ver cómo financiar también, cómo comprás, ¿no? Qué inversiones podés hacer, cómo podés no mantener el capital inmovilizado. Bueno, Profe, le comento, sí, le hago sí, un comentario rápido. dale, dale. No sé si hay algún compañero está cursando también inglés 2, pero estamos cursando inglés 2 y estamos viendo un texto sobre Industria 4.0 y es un ejemplo de lo que hablaba antes del tema del GPS, que ponía un Bien, ejemplo sobre semáforos inteligentes, que los semáforos podrían sacar información de la posición de los autos, los GPS que totalmente. están usando en el momento, y que dure más el verde del lado del tráfico que hay más, o Claro, corte si viene en una ambulancia o una policía. ahí Lo que se está. me había ocurrido a mí también era carriles inteligentes. Están las bochitas de luz en el piso, que haya Sí. más carriles para un lado, menos carriles para el otro, solamente sacando información del GPS, no como es ahora con los horarios, No, que y es aparte, como muy aparte básico. del semáforo, nosotros vemos que las máquinas por ahora, los sentidos que pueden suplantar que tenemos nosotros, uno es la vista y el otro es el oído. O sea, toda la parte de audición y de visión lo pueden suplantar tranquilamente. Y sí vos podés tener un control volumétrico inteligente de hasta dónde llegan los autos y bla, bla, bla. ¿Cuántas veces pasa que tenés 10 coches parados de un lado con el semáforo en rojo y el otro verde y no pasa nadie? Está bien, obviamente respetando el cruce del peatón que tiene prioridad, ¿no? Pero la máquina se da cuenta si hay o no hay gente que está por cruzar. Lo de las ambulancias es fundamental. Puede suceder que si vos venís manejando y por ahí venís escuchando algo, música, por ejemplo, y tenés el volumen un poco excedido, que no escuches bien la sirena. Y que cruces perfectamente en verde por una avenida y te pase a 20 centímetros una ambulancia que viene a fondo, que el de la ambulancia no te vio y vos ni lo viste, ni lo escuchaste al de la ambulancia.
por ejemplo. Hay muchos choques en ambulancia, porque vienen en el aire, los bomberos ni hablar. Entonces lo que decís vos está perfecto, sí, sí. Hay La verdad semáforos que que... sería muy interesante. No Bueno, conozco ninguna aplicación, pero eso se puede hacer, porque si vos los conectás por telemetría y tienes sensores, y vos le das distintos tipos de prioridades, ya el de la ambulancia misma con determinado dispositivo que mande una señal de que esa ambulancia va por ahí y vea a qué velocidad está yendo y todo, automáticamente se le tendrían que ir poniendo los semáforos para que pase. Eso se puede hacer, lo que pasa es que hay que programarlo. No es tan fácil, tienen que tener sus sensores, tienen que tener su interconexión. Hay a veces que bueno, todo ese control por telemetría y por... a ver, si vas a hacer esto, tiene que ser wireless, ¿no? No vas a tirar un cable semáforo por semáforo, eso no existe más. Ya está. no, Tienes todo que tener conectado a internet, frecuencia, obviamente. claro, tienes que tener frecuencia de identificación, sea por Bluetooth, otro sistema, lo que venga, pero y eso no te tienen que interferir con determinados tipos de banda, pero hacer se puede hacer. Hay aplicaciones hace años en Ámsterdam, por ejemplo, que a los ciclistas, porque los autos a combustión ya están prohibidos, pero tienen un muy buen servicio de transporte público para evitar eso, y se incentiva muchísimo el uso de bicicletas. Tienen aplicaciones especiales que le van diciendo al ciclista a qué velocidad ir para que están sincronizados los semáforos. Los semáforos cambian los tiempos de sincronización en función de los datos que tienen de los usuarios. A mí me ha tocado estar en determinadas ciudades, que casi todas son muchísimo más chicas que Buenos Aires, ¿no? En Europa, por ejemplo, y vos veías a la mañana que parecía que, no sé, parecían que te iban a comer, que estabas en el sol, pero al revés. Todos los autos que vienen, vienen todo para la ciudad, descontrol, ¿no? Porque se multiplica la gente que vive en la ciudad por 5, por 6. Y a la tarde que se van todos, bueno, tienen perfectamente sincronizado. Te dicen a qué velocidad que tenés que ir y te avisan también si hay algún tipo de obstáculo, te cambia de ruta porque por ahí se congestionan hasta los ciclistas y te avisa dónde están los controles también, ¿eh? No es solamente acá, que lo hace el Waze, también en todas partes del mundo, donde están los controles policiales, por Hacen cualquier los cosa. controles de velocidad de los vehículos también. Sí, bueno, los ciclistas también lo controlan, ¿eh? Y la iluminación, o sea, ¿para qué voy a iluminar una ruta donde no circula nadie? Esa es otra, y eso ya pasa, porque vos tenés Sí, sí. controles. A mí me ha pasado, yo Se van viajaba encendiendo mucho. las luces a medida que que avanzás con el auto. Claro, yo no sé si ustedes han ido, pero bueno, yo durante una época, hace unos años, no tantos, viajaba constantemente a San Luis. Durante un año me la pasé yendo y viniendo a San Luis. Ahí lo conocí a Björk, de todo. Ahí nos conocimos más. Él trabajaba por ahí, yo también. Eh, y vos enganchás la ruta a la noche, que es una ruta que tiene tipo autopista, 2 carriles por un lado, 2 carriles por perfectamente iluminado. La verdad que la iluminación de esa ruta es magnífica. Toda la ruta estaba iluminada, ¿no? Los cruces estaban bárbaros. Pero por ahí estabas vos solo y no te cruzabas con un auto. Y manejabas 2 horas y no cruzabas un auto. No cruzabas un auto. Un auto. Está bien. Es más, tenía carteles que decía peligro rotonda, entonces levantabas, tirabas el ancla, venías tratando de llegar así y no había rotonda, nada, era para que no te quedes dormido. ¿Para qué vas a mantener la cantidad de energía que estás gastando? Si tranquilamente vos podés detectar cuando pasa el auto a qué velocidad vas y lo que le vas iluminando. Y una vez que pasa, si no viene atrás nadie, lo cortás. Pasa en las rutas, en los cruces. No es tan complicado hacer. Ven que no son cosas del otro planeta. Sí, hay que tener una interconexión de todo. Entonces esto va a redondar seguramente en una mejor calidad de vida. Eso sin ningún tipo de duda. Bueno, a ver. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, todos esos está en la parte informática, lo que quise hablar de las TIC, ¿no? Que son tecnología de información y comunicación. Esas TICs las van a ver dedicadas sobre todo
Hay muchas de aplicación directa que van en pos del bienestar del ciudadano en sí. Fíjense que ahora tenés que pedir un turno para sacar el registro y no tenés que ir, lo sacás directamente. Para casarte también, podés hacer un montón de trámites que antes te volvías loco, los requisitos, no llegar a la ventanilla y que te digan, no, le falta el formulario 467. ¿Dónde está? No, tiene que sacarlo 400 cuadras acá. Bueno, ese tipo de cosas que por ahí a ustedes no les pasó porque son más jóvenes, a nosotros sí. Todo ese sistema de TIC, tecnología de información y comunicación, lo que estábamos hablando del Waze en tiempo real, que te encuentre el parking, eso no tenés que estar dando vueltas por todos lados para poder estacionar. Eso está buenísimo. Bueno, y hay cuántas aplicaciones, y todos los días hay aplicaciones nuevas. Bueno, eso es parte del análisis entonces que estábamos viendo de Big Data. Voy a avanzar un poco más. Para esta ya estaba, me parece que la dupliqué. Bueno, tenemos que analizar entonces la calidad de datos que tenemos, porque bueno, eso es un problema. O sea, nosotros sacamos cualquier cantidad de datos. Y hay una regla que se conoce como la regla de las 5B, que es identificar el volumen, porque el volumen es muy grande, entonces al recolectar semejante información la tenés que de alguna forma la tenés que clasificar, la vas a tener que limpiar un poco para tener datos de calidad de forma rápida. También la tenés que integrar a algún sistema para poder analizarla. Esa es una de todo el volumen que tenés, pero después también depende de la velocidad. O sea, vos necesitas mucho tiempo si el formato no está estructurado. Quedó clara la diferencia de información estructurada y no estructurada. Si no está estructurada, la tengo que estructurar. Y para eso la tengo que analizar. Está bien, puedo hacer determinados tipos de análisis automáticos. Algunos sí, otros no. Pero lleva un montón de tiempo. Imagínense el volumen de datos que tenés, ¿no? Para poder estructurar los datos o no. Entonces tenés que tener unos equipos de computación, tanto el software como el hardware, pero muy potentes en sí. Y la variedad, tenés un montón, porque vos todos los datos que tenés de interacción con internet van aumentando todo el tiempo, y no están estructurados. Esos no vienen, la mayoría no están estructurados. Si vos no tenés preguntas puntuales, pero puede ser en tu página, pero por ejemplo, se puede nombrar tu producto en internet y lo pueden nombrar para bien o para mal en determinada red, y vos lo tenés que desestructurar. O sea, vos vas a tener que desestructurarlo. ¿Qué problema trae aparejado el tema de la variedad de información que uno puede obtener de la web? Bueno, que es muy difícil hacer análisis en tiempo real. ¿Por qué? Y por esto mismo, porque vos tenés que estructurar los datos. Y a veces no es tan fácil hacerlo. Entonces ahí cuando intervenimos nosotros, digo nosotros como humanos, en hacer determinado tipo de trabajo, tenemos una capacidad limitada. Sí, se pueden filtrar, se pueden ordenar, pero estructurarlo del todo es bastante complicado. Y después el tema de la velocidad, ¿no? Porque la veracidad. A ver, todos sabemos que hay fake news. Bien, o sea que hay informaciones que a veces uno repite sin chequear y quedás pedaleando en el aire, porque resulta que te pusiste contento por algo que es mentira o te enojaste por algo que también es mentira. Y entonces, bueno, los datos van cambiando todo el tiempo y se pueden hacer obsoletos, como el ejemplo que di antes de análisis de información de plataformas digitales de comunicación antes de la pandemia. No tiene ningún sentido analizarlos ahora. Bueno, entonces, eso es un problema, ver la velocidad de los datos buenos, de los malos, y algunos que pueden ser malintencionados directamente. Entonces, bueno, hay que filtrarlos. Esos datos también se filtran. Y el valor de los datos en sí, o sea, la clave de todo esto pasa también por el valor de los datos. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que saber discriminar qué datos son significativos, que van a tener un valor real, que nosotros podamos basar nuestras decisiones estratégicas en esos datos que son
bueno, no pueden ser objetivos o subjetivos, pero digamos que tienen la información que nosotros necesitamos de esos indicadores para tomar decisiones en tiempo real. Y esto puede ser, no sé, de la cadena de comercialización, de logística, del producto en sí, del diseño también, del servicio postventa. O sea, nosotros podemos tomar distintos indicadores con distintas variables, pero ese es el valor real. Cuando nosotros podemos tener una información real de lo que vamos a necesitar en sí. Perdón, me fui. Bueno, ¿qué tipo de aplicaciones podemos darle a una visión artificial? O sea, hay distintos tipos de aplicaciones que nosotros le podemos dar a una visión que puede tener la computadora. O sea, una máquina de análisis puede tener una visión que sea artificial, como decimos acá, o sea, inteligencia artificial con una visión artificial. ¿A esto a qué se llama? Bueno, hay muchos métodos que permiten obtener distintos tipos de datos. O sea, yo puedo analizar imágenes, ya sea del mundo físico, como estaba hablando recién Rodrigo, eras vos, ¿no? Sí, el que estabas hablando, Sí, de sí, era los yo. semáforos. Claro, como decía Rodrigo, que nosotros podemos analizar con determinada información de una cámara o lo que sea, que nos reemplace la visión humana, la máquina puede decidir. Obviamente va a decidir y después también se puede retroalimentar esa información con la parte de inteligencia artificial. A ver, un ejemplo de esto. Digamos que yo programo para que de 2 de la mañana a 5 de la mañana tales semáforos tengan un determinado tiempo distinto al que tienen el resto del día, el horario, porque considero que solo en esa franja básicamente no pasa casi nadie por el lugar. Ponele. Yo lo puedo programar para ahí, pero después voy tomando datos y resulta que no era como decía yo. La verdad es que desde la 1 ya no pasa nadie. Bueno, lo va a tomar antes el tiempo. ¿Basado en qué? En la información de qué. Y va tomando datos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo está tomando datos. Bien, entonces, tomamos imágenes del mundo real y después las procesamos. Y podemos automatizar un montón de tareas. Se necesita mucha información para toma de decisiones correctas. Depende de la tarea que se le fue asignando. La decisión es la toma, pero la toma con datos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial con visión artificial, lo que estamos hablando es de aplicar esta inteligencia artificial para que la visión artificial pueda cambiar determinado tipo de variables con un aprendizaje automático, que pueden ser mediante algoritmos matemáticos u otra cosa de diseño que nosotros hagamos, que predeterminadamente le demos cierto rango de margen. Nosotros terminamos poniendo también esas variables de hasta dónde puede decidir o hasta dónde no puede decidir la máquina en sí. Bueno, también esto lo podemos dividir en algunas categorías, ¿no? Porque yo puedo tener esa visión artificial que sea completamente automática y completamente autónoma. O también puede ser que esté supervisada, ¿no? Por un factor humano que supervise, que es lo que está haciendo y eventualmente cambie algún tipo de rango. ¿Se entendió esta parte de qué sería cuando hablamos de visión artificial? José, Sí, sí, quisiera agregar algo con respecto sí, a visión Damián, artificial. total En, libertad. en muchos procesos de manufactura, bueno, algo mencionamos para lo que era el corte láser y todo, viste, que se saque una foto y Claro, se chequee. Para algunos procesos de manufactura existe, y eso ya tiene algún tiempito, en la industria, sobre todo para piezas de seguridad, donde van numeradas, digamos, individualmente y sirve para hacer la trazabilidad. Por ejemplo, la herramienta con la que se la fabricó, ¿sí? Se le saca una foto después de cada una de las piezas que se mecanizan, por ejemplo,
Y yo cuando cargo, digamos, si yo llego a tener algún problema con alguna de esas piezas, cargo el número de serie y automáticamente me trae esa foto para ver qué pasó, con qué herramienta la mecanicé, ¿sí? Y la trazabilidad, digamos, o sea, la visión artificial para lo que es trazabilidad también es un factor muy importante, ¿sí? Sí, bueno, uno de los ejemplos que iba a dar, como dice ahí, y lo explicó muy bien Damián, es el tema del control de calidad. Entonces, tiene una visión que está captada y tiene un patrón ideal, sabe exactamente qué tolerancias tiene, dónde tienen que estar las cosas. O sea, nosotros le cargamos los datos y va a tener algo patrón como máscara. Y entonces vos automatizás directamente el control ese y detecta las piezas y las separa directamente. Entonces puedes encontrar un montón de defectos de fabricación. Parte de esto es lo que se puede implementar en la última línea que vimos, que nos mostró, bueno, no me acuerdo el nombre porque no lo estoy viendo, que vimos hoy, ¿no? Que hace plasma láser, pliega, suelda, pinta, creo que eran así, si no me equivoco el proceso. Bueno, entonces, fíjense que en todas esas etapas, lo que le decíamos con Damián, tenés que poner un if, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y alguien lo mide, alguien se va dando cuenta de las variables. Acá sería absolutamente automático, y lo único que tenés que poder hacer es una imagen y una cámara. Está bien, no es tan barato, pero digamos que vos lo podés aplicar a piezas como vimos nosotros, que es algo metal mecánico, como puede ser industria alimentaria, porque vos vas viendo. No sé si ustedes vieron cómo se hacen algunas cosas. Bueno, yo había visto en Bagley que viene en una máquina, procesa algo, tiene un producto, tira determinada cantidad de algo que estén haciendo, después pasa por una cinta transportadora, pasa por un horno, bla, bla, bla. Y la máquina puede ir detectando perfectamente qué está dentro de qué patrones está. También lo mismo que es lo que podemos hablar de embalaje y expedición. O sea, vos podés saber si está bien embalado o no. Generalmente te lo embaló ya la máquina, porque muchas veces la máquina te saca el producto perfectamente embalado y etiquetado para que se pueda seguir la trazabilidad, como decía Damián. Entonces la máquina automáticamente detecta si está bien, qué número tiene de trazabilidad y a dónde fue. Y también podés tener la máquina, ni siquiera tenés que escanear el código, porque si lo pones en determinado lugar que ya está previsto, la máquina detecta y automáticamente le va dando la salida. ¿Y eso para qué sirve también? Y ahí entra todo lo que es inventario y control de almacenes. O sea, que es bastante complejo hacer una organización, hacer todo el recuento de distintos productos. Esto lo haces con una identificación visual. Dentro de determinadas ubicaciones dentro del almacén, o sea, con un control visual vos sabés perfectamente qué tenés, que en algunos casos se puede llegar a complicar. Bueno, vos al tener también, vos podés detectar objetos, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo. Tenés un campo visual, la reseas con patrones, bueno, y ves, y vas aprendiendo con anterioridad cuáles son los registros, ¿no? Y bueno, también el análisis, ¿no? Del video en sí, o sea, tenés la capacidad de poder identificar distintos tipos de objetos. Entonces lo puede segregar y lo puede clasificar con distintos tipos de patrones concretos. O sea, la cámara detecta y después cómo se comunica, o sea, con un robot o con algún dispositivo de selección que pueda elegir y clasificar distintos tipos de objetos en sí, ¿no? De objetos, o puede ser también análisis por video, por imágenes de seguridad, ¿no? Quién puede acceder, quién no puede acceder a determinado lugar, etc. Bueno, bien. Vamos con los robots. Existen muchos tipos de robots. Nosotros hablamos que esta implementación a nivel global de lo que es la industria 4.0, que va a transformar todos los sistemas productivos, una de las consecuencias que tiene es que hay muchos puestos de trabajo en sí que van a ser reemplazados. O sea, se van a crear otros puestos de trabajo distintos, por ejemplo, los análisis de los datos, de toma de decisiones
a tiempo real. Bueno, va a haber que saber trabajar, clasificar todo eso, que no es tan sencillo de hacer, y se va a necesitar gente que haga eso, que hoy no hay prácticamente muchas personas dedicadas a eso en las organizaciones, pero va a ser tan importante que vas a tener que tener atenciones al cliente, respuestas, bla, bla, bla. Se calcula, ya creo que lo hablamos esto al principio, que se van a crear más puestos de trabajo, casi el triple de lo que se perderían, entre comillas. Lo que pasa es que hay que capacitar a la gente para hacer otro tipo de trabajo, pero los robots van a reemplazar la mano de obra humana. Eso sin ningún lugar a duda. ¿Por qué? Y por distintos tipos de máquinas, ¿no? Y cada vez estas máquinas van a ser más autosuficientes. Entonces, esto tiende a que nunca había pasado, que no va a hacer falta casi, para nada, que esté dentro de lo que es 4.0, que las personas tengan que hacer trabajos de tipo manual. Sí, hay excepciones, obviamente, pero digamos que en la cadena productiva los trabajos manuales básicamente no se van a ver. ¿Por qué? Porque esas tareas la van a realizar los que se llaman robots industriales en sí. A ver, el robot no es un androide caminante, bla, bla, bla. Es una máquina, nada más, que bueno, que tiene distintos dispositivos donde vos le podés dar, con determinados sensores, podés calibrar qué fuerza pueden hacer, qué movimiento van a hacer, los parámetros los vamos a poner nosotros, y pueden hacer un montón de tareas. Entonces, nosotros no teníamos trabajos pesados y sobre todo peligrosos, ¿no? Fíjense lo que son los sistemas para cuando pintan los autos, inclusive cuando pasan por los tratamientos y los baños que tienen para protección de todo lo que es la carrocería en sí. Antes eran trabajos muy peligrosos, donde la gente realmente se enfermaba y todo eso quedó. Esto viene evolucionando hace mucho tiempo. ¿Por qué no ha evolucionado tan rápido? Bueno, porque hay algunos problemas que son complejos de resolver. Entonces, la construcción no es tan fácil en algunos aspectos para cubrir tecnológicamente las necesidades, pero esto cada vez va cambiando. También hay un tema social, ¿no? No lo puedes implementar todo de golpe sin tener un tejido social donde vos ya puedas reestructurar las habilidades de la gente que hace eso para que realice otra cosa. Porque si no habría un problema social grande, porque ahí sí estarías creando una fuente, no de empleo, sino de desempleo, en realidad muy grande y muy generalizada. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Es una máquina que manipula automáticamente materiales, herramientas, piezas, determinados tipos de dispositivos que pueden ser especiales o no. Entonces puede tener diversas funciones, porque vos podés programarla para hacer una cosa y después puede estar haciendo otra. Puede tener 3 ejes de movimiento, puede tener más ejes de movimiento en sí. O sea que puede hacer un montón de tareas que pueden ser distintas entre sí, pueden ser en distintas etapas de la producción en sí. Yo puedo optimizar un sector poniendo en robots y sistemas que son más inteligentes, son más versátiles, y ese robot puede pasar a otro lado, a hacer otra cosa. Y lo que es importante no es solamente los robots fijos que por ahí estamos acostumbrados a ver, o de soldadura. Los robots también tienen muchísimo desplazamiento. Hay distintos tipos de robots que se dedican a múltiples tareas en muchas industrias en sí. ¿Desde cuándo se vienen fabricando robots? Bueno, hace mucho tiempo y hacen muchas tareas específicas. A ver, como ejemplo de tareas que pueden hacer los robots que son muy peligrosas es la limpieza de minas, por ejemplo. La limpieza de minas, donde los robots van detectando y van marcando distintos tipos de
de posiciones, las minas antipersonales estoy hablando, ¿no? Esas minas que salen muy, muy baratas y que el mundo está lleno de minas antipersonales, tardan décadas en poder sacar las minas. Yo en el 2016 viajé a nuestras Islas Malvinas y había gente que estaba sacando minas. Todavía estaban sacando minas. Hace unos años, no me acuerdo exactamente qué tiempo, leí que ya habían podido limpiar todo. Había una playa, dentro de las pocas playas que hay en la isla, había una playa que la pudieron disfrutar, no sé, 30 y pico años después de la guerra en sí. Entonces, han tenido una evolución, no es nada nuevo hablar de robots. Desde la Segunda Guerra Mundial que ya se pensaba en determinados tipos de robots y autónomos. Lo que pasa es que no teníamos la tecnología para poder hacerlo, y como vimos, no teníamos la suficiente cantidad de chips por milímetro, de transitores por milímetro cuadrado que pudieran analizar la información que se necesita para poder hacer autónomas algunas de estas máquinas. Otras que se probaron así como antecedentes, que se vinieron fabricando este tipo de robots, son los robots que se han enviado a distintos planetas a hacer distintos tipos de tareas en sí, donde no podemos llegar nosotros como humanos, y bueno, mandamos robots para tomar muestras, para que nos pasen información. De hecho, hacen análisis, y de esos análisis mandan el resultado de análisis estructurales que van haciendo de los distintos minerales que se utilizan en otros países en sí. De ahí pasamos a lo que son distintos tipos de brazos robóticos. Para fines de los 70 ya había desarrollado brazos robóticos, de distintas. Había algunos de General Motors, generalmente fueron los que picaron en punta. Para principios de los 80 hubo distintos tipos de robot también que los hizo IBM. Y bueno, después, más o menos a mediados del 85, evolucionaron, porque bueno, ya se podían mover y había distintos tipos de controles con sensores táctiles, etc. O sea que esto tiene una evolución de hace más de 30 años en sí. Después hay una innovación bastante grande que va de la mano con lo que es la evolución tecnológica de sí, ¿no? Cuando nosotros pudimos tener procesadores que analicen mayor cantidad de información y a bajo costo en sí. Y bueno, esto vino de la mano de un desarrollo en Estados Unidos en sí, o sea, se baja el costo, y al bajar el costo se puede hacer masivo la utilización de este tipo de tecnología. Básicamente por el abaratamiento de los microprocesadores. Entonces tenemos procesadores que son muchísimo más potentes y muchísimo más baratos. Bueno, y hay sensores ahora de absolutamente de lo que quiera, a precios bajos. Entonces, cada vez hay más microbots en sí. ¿Por qué? Y en diferentes componentes de lo que es robótica, porque se puede fabricar a un precio tal que sea cada vez más accesible a más gente. Bueno, y entonces sí se desarrolla cuando hay mercado. Hay tractores que funcionan como robot, o sea que trabajan básicamente solos con determinados tipos de recorridos. Tienen sensores de todo tipo, procesan información, tienen información de satélite, información de proximidad, información de distintos tipos de profundidad de tierra que tienen que llegar o no, detectan por sonar también si tienen determinado tipo de objetos, algo que pueda lastimar el equipamiento que lleva básicamente cuando están arando y ese tipo de cosas. Entonces se pudo automatizar con estos brazos industriales
se puede automatizar bastante de los trabajos que se hacían en talleres, por ejemplo, de manufactura en sí. Pero bueno, digamos que la utilización masiva se debe a dos cosas: a que se puede procesar mucha más información y a que bajó muchísimo el precio. O sea, todo tiene que cerrar en sí. Más o menos, ¿a qué llamaríamos? A ver, espera, me fui. Cuando nosotros hablamos de un robot industrial, bueno, ya vimos de qué se trataba, ¿no? Una máquina automática que se reprograma, que puede moverse o no, que puede trabajar en 3 ejes o más. Y también los podemos clasificar, ¿no? Estos robots industriales. Bueno, ¿cómo podríamos hacer un análisis de clasificación? Bueno, los podemos clasificar históricamente, según los tipos de generaciones en sí. Entonces, los primeros eran solamente los brazos, ¿no? Que repiten secuencia, que manipulan cosas y que repiten una tarea programada. Y no tienen ningún tipo de relación con el entorno en sí. O sea, hacen su tarea y su movimiento independientemente de lo que esté pasando en todo el entorno en sí. Entonces, bueno, si bien son multifuncionales y el control es bastante sencillo para el movimiento, para el control y el cambio de movimientos, bueno, al no tener en cuenta lo que es el entorno, y hacen una secuencia que sea fija y que sea invariable, tiene sus limitaciones bastante grandes. A ver, cuando digo que es invariable, depende de la programación que le demos. Si nosotros le cambiamos la programación y en vez de agarrar un objeto y ponerlo a 90 grados, decimos que gire y lo ponga a 180, bárbaro. Ahora, si tiene algún obstáculo el robot en el medio, ese tipo de robot no lo va a detectar. Si tiene algún obstáculo en su movimiento, no lo detectaba. Bueno, entonces, como modificación de todo esto, y vuelvo a insistir, ¿no? Con la posibilidad de poder procesar mayor tipo de información a precios mucho más baratos, ya podemos, ¿qué fue lo primero que se le incluyó? Bueno, que puedan interactuar con el entorno. Entonces, si bien la interacción con el entorno era mucho más limitada a toda la interacción que estuvimos hablando, bueno, tenía movimientos en consecuencia y, por ejemplo, si se detectaba algún tipo de objeto en el movimiento, podían detenerse. También son multifuncionales, también se controlan por procesadores, y la programación es más sencilla que al principio, donde tenía que estar bastante especializado por el tema. Ahora, después hubo una tercera generación en la evolución de lo que son los robots. Y entonces vos lo podés programar hasta por vos con el lenguaje muy natural y tienen la capacidad de autoprogramarse. O sea que pueden adaptarse en tiempo real al entorno que los rodea, inclusive si este cambia. Cuando hablamos de que tienen capacidad de autoprogramación y adaptación en tiempo real a cambios en el entorno, ¿cómo lo denominarían? ¿Robot de qué tipo sería? Esto es una pregunta. ¿Cómo, profe? O sea, Y yo digo, si... bueno, tengo un robot que se puede programar. O sea, tiene la capacidad de Y autoprogramarse. tendría que ser autónomo. Eh, Es un inteligente. Ahí está, es Smart. Son robots inteligentes. La tercera generación es de robots inteligentes. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? El tipo decide, por eso se llama inteligente. Tiene relación con el entorno, lo tiene que hacer en tiempo real y decide. Bueno, son robots inteligentes que, por eso le digo, pueden reemplazar, esto está bueno tenerlo en cuenta, pueden reemplazar nuestros ojos y nuestros oídos. Entonces, ya sea algún tipo de variación sonora o
variación en lo que es el rango de visión de lo que está programado, actúa de forma autónoma, pero eso se llama la autoprogramación, etcétera, se llama inteligencia artificial. Entonces, bueno, también, a ver, obviamente se está perfeccionando todo esto de lo que hablamos, ¿no? De lo que es la visión artificial. Y bueno, algo que está bastante avanzado, pero que todavía, digamos, no tiene un reemplazo muy directo, es toda la sensación que nosotros podemos tener por el tacto, más allá de los sensores, etcétera, ¿no? No es tan fácil el lograr la sensibilidad en las terminales nerviosas que tenemos nosotros, que hacerlo en los robots, pero digamos que está bastante avanzado. Y como ejemplo de esta tercera generación, también están los robots que se llaman robot colaborativos. Bien, estos robots colaborativos, ¿qué hacen? Bueno, ¿por qué los llaman así? Porque antes nosotros, básicamente los robots los usábamos ¿para qué? Y los usábamos para sistemas de producción, de fabricación, para la parte de pintura, bueno, pero los colaborativos lo que hacen es brindarles servicios a humanos, ¿no? Con interacción directa con cualquier humano. Por ejemplo, en la parte de seguridad, hacen monitoreos también de la parte de salud. Entonces, tienen cierta sensibilidad ante contactos con objetos también, y tienen movimiento, obviamente, en varios ejes. O sea, que es colaborativo, tiene un aspecto humano, se puede mover, no exactamente como un humano, pero digamos que no es así como se estaba describiendo los humanoides. Los robots colaborativos, lo que le dije en la última parte, ¿no? Los robots colaborativos lo que hacen es poder tener movimientos ya programados y poder definir también y reprogramarse para distintos tipos de tareas en distintos entornos ligados más bien a la producción en sí. Después tenemos la parte de robots que son autónomos, o sea, que cada vez son más autónomos en sí. ¿Por qué? Porque vienen con inteligencia artificial. Y pueden llegar a ser tareas más complejas que los colaborativos, porque digamos que los colaborativos necesitan de nuestra programación, y entonces nosotros podemos con el colaborativo tener una interacción mucho más directa entre lo que es el hombre-máquina, ¿sí? Para tareas de producción u otro tipo de tareas. El autónomo ya trae inteligencia artificial incorporada y puede hacer cosas que son más complejas porque tiene la capacidad de tomar decisiones. Obviamente va a tomar decisiones dentro de determinados parámetros, pero como se puede reprogramar, puede ir aprendiendo de las decisiones que va tomando, y no necesariamente tienen que estar controlados o que las decisiones las tomen humanos por ellos mismos. Bien, las decisiones las tomábamos nosotros generalmente. Bueno, ahora nos vamos desligando todo esto en lo que es la inteligencia artificial en sí. Entonces, estos robots que son autónomos también pueden interactuar con robots que son colaborativos. Y ahí podemos tener una integración mayor dentro de lo que es nuestra cadena de producción, y la podemos llegar a optimizar. Bueno, a ver, son 10:05. ¿Hay preguntas sobre esto? Vamos a profundizar después vamos a seguir con parte de los autónomos y los humanoides. Quizá arranque con los colaborativos, porque por ahí los termine de confundir con los colaborativos en los últimos 10 minutos, pero para liquidar el horario me gustaría, si necesitan hacer algún tipo de pregunta. Igual estos 3 temas los vemos la
la clase próxima y otros más, ¿no? No, por mi parte no. Bueno, traten de fijarse dentro de lo posible, si pueden ver los diagramas de flujo, como para que podamos ir acotando y más o menos podamos avanzar con el TP. Todo esto de que hablé hoy, tenían datos precisos, lo conocían, no es nuevo, a mí me sirve para ver cómo ir avanzando, como esta materia es nueva, cómo ir avanzando dentro de lo que voy preparando. Yo lo de robótica, yo el año pasado cursé robótica industrial, la electiva, dice. Ah, entonces todo esto lo viste. Todo esto lo vi, sí, sí. Bueno, Excepto lo último, eso no lo dijeron los profesores. Pero los después todo lo autónomos y demás, los autónomos y los humanoides, ¿no? los humanoides sí. Los humanoides sí. Ah, ¿y cuáles no viste? Los colaborativos y Los colaborativos, claro, los que interactúan con el con medio. el hombre-máquina, claro. Bueno, Sí, sí, interactúan con el medio y con personas. Después los autónomos ya deciden, y entonces en vez de interactuar el colaborativo con el humano, va el colaborativo con el autónomo. A ver, yo creo que en la medida que los contenidos de algunas asignaturas se actualicen y la programación, el programa de estudio tendría que ser flexible, porque se analizan los programas de estudio, pero no se analiza el producto final. Y el producto final es cómo se van a recibir ustedes. Entonces, más allá, y esto obviamente respetando la parte de ciencias básicas, etc. Yo haría algunos tipos de cambios, pero bueno, para distinguir personas que por ahí van hacia la investigación de las que no, y entonces hay determinada información que por ahí a los que no van a investigar no les serviría, pero bueno, investigar digo para saber la hipótesis, la tesis y la demostración de un determinado teorema que te da las herramientas para poder integrar en 3D. Por ejemplo, vos podés aprender a integrar en 3D sin saberte el teorema de a quién se le ocurrió qué. Eso es como ejemplo. Digo por la cantidad de horas. Pero el producto final son ustedes cuando agarran el título. Y entonces, esto que vos viste en una materia que es selectiva, que es robótica, lo tenés que explicar en algún lado. Pero no como opcional. No podés salir de la universidad sin saber los tipos de robots que existen. Sí, No sé totalmente. si entienden a qué voy. Me parece algo general. Entonces, si vos podés vertir esos contenidos en todas las asignaturas, esta materia no tendría razón de ser, por ejemplo, porque todo esto se tendría que ver en otro lado. Si querés dejarlo porque el avance va a ser muy grande, pero en robótica habría lo de robótica, podríamos pasar a otra instancia, ¿no? Claro, Hacer pero me algún otro imagino, tipo igual, por Sí. ser electiva, me imagino que no todos usaron la misma materia que yo, entonces tipo, no No, estuvo para nada mal no, reverlo o verlo. no, por supuesto. A ver, yo lo puse acá, pero cuando es selectiva, vos te podés recibir con o sin eso. A eso voy. Ah, sí, 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 Entonces, los que no anduvieron por este lado, y bueno, y entonces, le tiro esta, falta un minuto, y no digo más nada, espera, yo también voy a tener que dar esto después a alguna de mis hijas.